En lo profundo de los archivos del territorio de Montana, ocultado por más de un siglo, yace un diario encuadernado en cuero que documenta uno de los secretos familiares más perturbadores de América. El diario, descubierto en 1943 por guardabosques que despejaban una antigua ruta de trampas, contiene 847 páginas de entradas diarias meticulosas escritas en 3 manos diferentes, todas pertenecientes a la misma familia. Lo que esas páginas revelan sobre el invierno de 1867 en las remotas montañas Bitter Road desafía todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia, la cordura y los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Las autoridades que primero leyeron estas entradas las clasificaron inmediatamente. Y durante décadas, la verdad sobre la familia Bashbrick permaneció enterrada en archivos gubernamentales considerados demasiado perturbadores para el conocimiento público. Antes de continuar con la historia de Barnabas Bashbrick y sus 3 hijas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Historias como estas son exactamente por lo que excavamos profundamente en los archivos olvidados de América. Y déjanos saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Porque la historia que estamos a punto de contar pudo haber sucedido en cualquier rincón aislado de nuestro vasto país durante esos brutales inviernos fronterizos. El descubrimiento de esos diarios cambiaría para siempre cómo los investigadores veían los casos de personas desaparecidas de los años 1860. Porque lo que ocurrió en esa remota cabaña no fue solo una tragedia. Fue una documentación sistemática de cómo el aislamiento, la desesperación y el dolor pueden transformar incluso al hombre de familia más devoto en algo irreconocible. Barnabas Bashbrick había construido su reputación como uno de los comerciantes de pieles más exitosos que operaban entre Fort Benton y la frontera canadiense. A los 42 años, era conocido en todo el territorio de Montana como un hombre que podía sobrevivir donde otros perecían. Alguien que entendía los ritmos de la naturaleza salvaje y el delicado equilibrio necesario para prosperar en una tierra que mataba a los desprevenidos. Su puesto de comercio, situado a lo largo de Beaver Creek en las montañas Bitter Road, servía como una estación crucial para tramperos, prospectores y patrullas militares ocasionales que se movían por la región. La familia Bashbrick había representado todo lo que las familias fronterizas aspiraban a convertirse. Barnabas se había casado con Catherine Bejueater, la hija educada de un ministro metodista de St. Louis, en 1851. Ella lo había seguido al oeste con la clase de determinación que definía a las esposas fronterizas, enseñándose a sí misma a preservar carne, tratar heridas y mantener un hogar adecuado incluso cuando el vecino más cercano vivía a 30 millas de distancia. Sus 3 hijas, Margaret, de 26 años, Elizabeth, de 24, y Sarah, de 21, habían heredado la inteligencia de su madre y la resiliencia de su padre. A diferencia de muchos niños fronterizos, habían recibido una educación adecuada, con Catherine insistiendo en lecciones diarias incluso durante las estaciones más duras. Margaret, la mayor, poseía una memoria casi fotográfica y servía como la guardiana de registros de la familia, manteniendo registros detallados de transacciones comerciales, patrones climáticos e inventarios de suministros. Elizabeth había desarrollado habilidades notables como costurera y curandera, tratando a menudo a tramperos heridos que llegaban a su puesto de comercio con congelación, heridas infectadas o huesos rotos. Sarah, la menor, demostraba una habilidad extraordinaria para predecir cambios climáticos y comportamientos animales, habilidades que habían salvado a la familia de numerosas situaciones potencialmente peligrosas. El puesto de comercio Wright ocupaba una ubicación estratégica en un claro natural rodeado de densos bosques de pinos, con Beaver Creek proporcionando agua fresca durante todo el año y fácil acceso a las principales rutas de trampas. Barnabas había construido la cabaña principal con troncos gruesos y una base de piedra diseñada para resistir los brutales inviernos de Montana que podían aislar a las familias durante meses. Los edificios adicionales incluían una casa de ahumar, un cobertizo de almacenamiento y una cabaña más pequeña que servía como alojamiento para comerciantes viajeros. Para 1867, la familia había acumulado considerable riqueza según los estándares fronterizos. Barnabas poseía extensos derechos de trampa, mantenía relaciones comerciales con tribus nativas americanas a lo largo de la región y había invertido en varias reclamaciones mineras que mostraban prometedores depósitos minerales. El nombre Bashbrick inspiraba respeto desde Fort Benton hasta Helena, con comandantes militares y funcionarios territoriales consultando regularmente a Barnabas sobre las condiciones en el desierto del norte. Catherine había mantenido una correspondencia meticulosa con su familia en St. Louis y sus cartas del verano de 1867 pintaban un cuadro de contentment y prosperidad.
Escribió con entusiasmo sobre el compromiso de Margaret con un comerciante exitoso de Helena, la creciente reputación de Elizabeth como curandera entre las comunidades nativas americanas locales y los talentos artísticos de Sarah, que habían atraído la atención de visitantes que encargaban sus detallados dibujos de vida silvestre de montaña. La dinámica social de la vida fronteriza significaba que la familia Bashbrick vivía en relativo aislamiento durante gran parte del año, dependiendo heavily unos de otros para compañía, estimulación intelectual y apoyo emocional. Durante los largos meses de invierno, se reunían cada noche alrededor de la gran chimenea de piedra, con Catherine leyendo en voz alta libros pedidos a editores del Este, las hijas trabajando en diversos proyectos domésticos y Barnabas compartiendo historias de sus viajes o planeando las expediciones comerciales de la temporada siguiente. Esta existencia autosuficiente y armoniosa había continuado por más de 15 años, con la familia navegando con éxito los desafíos de la vida fronteriza a través de una planificación cuidadosa, apoyo mutuo y la clase de ingenio práctico que separaba a los sobrevivientes de las bajas en el implacable desierto de Montana. Los vecinos, aunque pocos y distantes, consideraban a los Bashbrites como una familia fronteriza modelo, prueba de que la civilización y el refinamiento podían florecer incluso en los rincones más remotos del oeste americano. El 15 de octubre de 1867 marcó el comienzo de lo que los veteranos más tarde llamarían el peor invierno en la historia registrada del territorio de Montana. La primera tormenta de nieve golpeó sin los signos de advertencia habituales en los que confiaban los frontiersmen experimentados. Descendiendo de las cumbres canadienses, con una ferocidad que atrapó incluso a los habitantes de montaña experimentados desprevenidos, Catherine Bashbritt había estado regresando del arroyo donde había ido a lavar la ropa de cama antes de la congelación invernal, cuando los vientos avanzados de la tormenta la derribaron del estrecho puente de troncos que atravesaba el agua correntosa. La entrada del diario de Margaret de ese día, escrita con su caligrafía precisa, describe escuchar los gritos de su madre por encima del viento aullante. Las tres hijas se apresuraron a salir a la nieve segadora, siguiendo la voz de Catherine hasta que la encontraron atrapada debajo del puente colapsado, sus piernas atrapadas por maderas pesadas en el agua helada que ya comenzaba a formar trozos peligrosos de hielo a lo largo de sus bordes. Tomó los esfuerzos combinados de los 4 miembros restantes de la familia para liberar a Catherine de los escombros, pero para entonces había estado sumergida en el agua congelada por casi una hora. Barnabas llevó a su esposa inconsciente de vuelta a la cabaña, donde despojaron su ropa congelada e intentaron restaurar calor a su cuerpo, usando cada remedio fronterizo que conocían. Durante 3 días, Catherine osciló entre conciencia y delirio, su cuerpo sacudido por fiebre y escalofríos que indicaban el inicio de neumonía. Las entradas del diario de Elizabeth de este periodo revelan la creciente desesperación mientras la condición de Catherine se deterioraba a pesar de sus esfuerzos. La familia tenía suministros médicos limitados y el médico más cercano residía a más de 80 millas de distancia en un asentamiento que sería completamente inaccesible una vez que comenzaran las fuertes nevadas. La respiración de Catherine se volvió cada vez más laboriosa, y comenzó a hablar incoherentemente sobre personas y lugares de su infancia en Missouri, ya no reconociendo a su esposo ni a sus hijas durante sus momentos lúcidos. El 18 de octubre de 1867, Catherine Wairay murió en su sueño, dejando atrás a una familia desprevenida para la devastación psicológica de perder a la mujer que había servido como su ancla emocional y brújula moral. Barnabas, que nunca había pasado una sola noche separado de su esposa durante sus 16 años de matrimonio, se sentó junto a su cuerpo durante casi 12 horas, rehusándose a permitir que sus hijas comenzaran los preparativos necesarios para el entierro. Los desafíos prácticos de la muerte de Catherine se hicieron inmediatamente evidentes. El suelo ya se había congelado sólido, haciendo el entierro imposible hasta la primavera. Siguiendo las costumbres fronterizas, necesitarían preservar su cuerpo en la casa de Ahumar hasta el Thor, una realidad sombría que obligó a la familia a confrontar la presencia física de Catherine diariamente a lo largo de los meses de invierno venideros. El diario de Margaret describe la experiencia surrealista de mover el cuerpo de su madre, envuelto en sus mejores edredones, al edificio de almacenamiento frío, donde permanecería durante los próximos 6 meses. Más perturbador que las consideraciones prácticas, sin embargo, fueron los cambios psicológicos que comenzaron a manifestarse en Barnabas casi inmediatamente después de la muerte de Catherine. Las entradas del diario de Sarah notan que su padre dejó de dormir en el dormitorio que había compartido con su madre, pasando sus noches sentado en la sala principal, mirando la silla donde Catherine siempre se sentaba durante sus reuniones nocturnas. Cesó de mantener su higiene personal, permitiendo que su barba creciera salvajemente y su ropa se volviera cada vez más desaliñada.
El primer signo de una deterioración mental más seria apareció el 25 de octubre cuando Barnabas comenzó a tener conversaciones extensas con la silla vacía de Catherine, discutiendo decisiones comerciales, asuntos familiares y preocupaciones domésticas diarias como si ella aún estuviera viva y respondiendo a sus preguntas. Las hijas inicialmente atribuyeron este comportamiento al dolor, asumiendo que su padre gradualmente aceptaría la realidad de la muerte de su madre y regresaría a un funcionamiento normal. Sin embargo, a principios de noviembre, Barnabas había comenzado a poner el lugar de Catherine en la mesa de cena, sirviéndole porciones de comida que se quedarían intactas durante la comida. Cuando Margaret sugirió gentilmente que discontinuaran esta práctica, Barnabas estalló en una furia violenta, acusando a su hija mayor de mostrar desrespetar a su madre y amenazando con prohibirle las comidas familiares si continuaba haciendo tales sugerencias crueles. El aislamiento impuesto por las condiciones climáticas cada vez más severas significaba que la familia Bashbrick no tenía fuentes externas de apoyo o pruebas de realidad durante este periodo crítico. Los vecinos más cercanos, la familia Henderson, vivía a 28 millas al sur a lo largo de una ruta que se volvió completamente intransitable una vez que las fuertes nevadas comenzaron a acumularse a finales de noviembre. Las patrullas militares, que ocasionalmente pasaban por el área durante los meses más cálidos, habían suspendido sus actividades por el invierno, dejando a los Bashbrites completamente cortados del contacto exterior hasta la primavera. Las entradas del diario de Elizabeth de este periodo documentan su creciente preocupación por su situación, notando que su padre parecía estar desapareciendo en un lugar donde la madre aún vive y donde el resto de nosotros estamos volviéndose extraños para él. Describe encontrar a Barnabas teniendo argumentos acalorados con la silla de Catherine, aparentemente respondiendo a comentarios o críticas que solo él podía escuchar, su voz subiendo y bajando como si estuviera en una conversación real. A medida que los vientos amargos de noviembre sellaron a la familia Bashbrick en su aislamiento montañoso, el verdadero peso de su predicamento comenzó a asentarse sobre la remota cabaña como una manta sofocante. La nieve acumulada había alcanzado el fondo de las ventanas para el Día de Acción de Gracias, creando una prisión de paredes blancas que amortiguaba todos los sonidos exteriores excepto el constante aullido del viento y los aullidos ominosos de manadas de lobos que parecían volverse más audaces con cada noche que pasaba. Las entradas del diario de Margaret revelan cuán rápidamente su existencia cuidadosamente ordenada comenzó a deteriorarse. Sin la presencia organizadora de Catherine, las rutinas domésticas que habían funcionado sin problemas durante años comenzaron a desmoronarse. Las comidas se convirtieron en asuntos irregulares con Barnabas a menudo olvidando comer durante días seguidos, luego de repente exigiendo festines elaborados en honor a la memoria de Catherine. Las hijas se encontraron caminando sobre cáscaras de huevo, nunca sabiendo que podría desencadenar uno de los estallidos violentos de su padre cada vez más frecuentes. El cambio más perturbador involucró el tratamiento de Barnabas de las posesiones de Catherine. Había trasladado toda su ropa, joyas y artículos personales desde su dormitorio al área principal de vida, arreglándolos cuidadosamente alrededor de su silla como si ella pudiera regresar en cualquier momento para reclamarlos. Pasaba horas cada día cepillando su cabello, que había cortado de su cabeza antes de mover su cuerpo a la casa de Aumar, hablándole como si Catherine pudiera escuchar cada palabra. El diario de Sara proporciona el relato más detallado de cómo el comportamiento de su padre se volvió cada vez más errático e impredecible. Describe encontrarlo en medio de la noche, sentado desnudo frente a la chimenea, sosteniendo conversaciones íntimas con el aire vacío sobre su cortejo temprano, su noche de bodas y momentos privados que ningún hijo debería escuchar jamás. Cuando intentó cubrirlo con una manta, él la apartó violentamente, gritando que estaba interrumpiendo una discusión importante con su madre. Para diciembre, Barnabas había comenzado a tratar a sus hijas no como sus hijos, sino como intrusos no deseados en su hogar con Catherine. Las acusó de robar la atención de Catherine, afirmando que su madre pasaba tanto tiempo preocupándose por ellas que no podía enfocarse adecuadamente en su esposo. Durante estas acusaciones, sus ojos tomaban una cualidad salvaje y desenfocada que aterrorizaba a las jóvenes, y su voz alternaba entre súplicas infantiles y gruñidos amenazantes. El aislamiento físico estaba cobrando su propio peaje psicológico en las hijas, que se encontraron atrapadas no solo por el clima, sino por el estado mental cada vez más peligroso de su padre. Las entradas del diario de Elizabeth describen la constante tensión de nunca saber con qué versión de su padre se encontrarían. El viudo doliente que lloraba abiertamente por su amor perdido o el extraño enfadado que las culpaba por la muerte de Catherine y resentía su presencia continua en su vida. Los suministros de comida, que habían parecido adecuados cuando se calcularon para los patrones normales de consumo de la familia,
comenzaron a escasear a medida que el dolor de Barnabé se manifestaba en pérdida total de apetito o atracones compulsivos. Las hijas descubrieron que había estado desechando secretamente porciones de su carne almacenada, afirmando que Catherine le había dicho que estaba echada a perder y no apta para el consumo. Cuando intentaron razonar con él, se convenció de que intentaban envenenarlo a él y a Catherine, y comenzó a esconder suministros de comida alrededor de la cabaña en lugares que solo él podía encontrar. Los lobos, atraídos por el olor de la comida y la presencia de humanos, habían comenzado a reunirse alrededor de la cabaña en números sin precedentes. Las habilidades artísticas de Sarah probaron ser valiosas mientras documentaba su comportamiento, notando que la manada había crecido para incluir a más de 30 individuos, mucho más grande que cualquier congregación de lobos que había observado previamente. Los animales parecían percibir la vulnerabilidad de la familia, acercándose más a la cabaña cada noche y aullando en coordinación que creaba una banda sonora casi sobrenatural para la situación deteriorada de la familia. La entrada del diario de Margaret del 15 de diciembre marca un punto crucial en la ordalía de la familia. Escribe: Padre habló con la silla de madre durante 3 horas hoy, y cuando terminó, nos miró a Elizabeth, Sarah y a mí con una expresión que nunca había visto antes. No era la mirada de un padre viendo a sus hijas. Era la mirada de un hombre viendo algo completamente diferente. Temo que estamos perdiendo no solo la mente de padre, sino su reconocimiento de quiénes somos para él. La entrada continúa. Pidió a Elizabeth que se cepillara el cabello como lo hacía madre con el suyo. Y cuando ella accedió, la observó con una intensidad que nos incomodó a todos. Luego pidió a Sarah que usara el vestido azul de madre, el de su aniversario el año pasado. Cuando ella se negó, se enfureció tanto que arrojó platos contra la pared y gritó que estábamos siendo irrespetuosos con la memoria de nuestra madre. Pero había algo en su voz que sugería que ya no veía a Sarah como su hija. La veía como algo más. El conocimiento médico de Elizabeth, aunque limitado, la llevó a reconocer que su padre estaba experimentando lo que los médicos de la era habrían llamado fiebre cerebral o agotamiento nervioso, condiciones que frecuentemente resultaban de traumas emocionales severos combinados con aislamiento y dificultades físicas. Sin embargo, su comprensión de la condición proporcionó poco consuelo cuando se enfrentó a la realidad práctica de manejar a un hombre adulto cuyo comportamiento se había vuelto completamente impredecible y potencialmente peligroso. Las hijas comenzaron a dormir por turnos, con una siempre despierta para monitorear las actividades de su padre. Descubrieron que había estado saliendo afuera durante la noche, a menudo sin ropa adecuada, para visitar el cuerpo de Catherine en la casa de Aumar. Estas visitas nocturnas duraban horas, y cuando regresaba, su comportamiento hacia sus hijas se volvía aún más perturbador e inapropiado. La entrada del diario de Sarah del 20 de diciembre proporciona un vistazo escalofriante al estado mental deteriorado de su padre. Anoche seguí a padre a la casa de Aumar y escuché desde afuera. Estaba hablando con madre como si estuviera viva, diciéndole cuánto la extrañaba, cuánto extrañaba su toque, cuán vacío se sentía su cama sin ella. Pero luego su voz cambió y comenzó a hablar de Elizabeth, Margaret y de mí de maneras que me hicieron erizar la piel. Dijo que nos parecíamos a ella, que nos movíamos como ella, que a veces, cuando la luz era tenue, casi podía imaginarnos como ella. El día de Navidad de 1867 marcó el comienzo de lo que los diarios revelarían más tarde como el capítulo más oscuro en la ordalía de la familia Bashbrick. La entrada de Margaret para ese día comienza con una observación que probaría ser profética. Padre nos despertó antes del amanecer, insistiendo en que nos vistiéramos con la ropa de madre para el desayuno de Navidad. Había puesto 5 lugares en la mesa en lugar de 4. Y cuando pregunté sobre el lugar extra, me miró con genuina confusión y dijo: por tu madre, por supuesto. Pronto se unirá a nosotros. La presión psicológica de la vigilancia constante comenzaba a fracturar la capacidad de las hijas para lidiar con su situación. Las entradas del diario de Elizabeth revelan que había comenzado a experimentar dolores de cabeza severos y episodios de mareos, síntomas que atribuyó al estrés de manejar el comportamiento cada vez más errático de su padre mientras intentaba mantener algún semblante de vida familiar normal. El trabajo artístico de Sarah había tomado una calidad más oscura, con sus bocetos depicting lobos con ojos humanos y figuras sombrías que parecían acechar justo más allá del borde de la percepción. El desarrollo más alarmante ocurrió el 28 de diciembre cuando Margaret descubrió que su padre había estado escribiendo cartas dirigidas a Catherine detallando su creciente atracción hacia las jóvenes que me recuerdan tanto a ti. Estas cartas, encontradas escondidas debajo de su colchón,
contenían descripciones explícitas de deseos físicos y fantasías románticas que ningún padre debería tener jamás sobre sus hijas. El diario de Margaret describe su horror al leer estos documentos, particularmente las afirmaciones repetidas de Barnabas de que Dios había enviado a sus hijas para consolarlo en su dolor y que el espíritu de Catherine le había dicho que era aceptable buscar consuelo en sus brazos. La formación médica de Elizabeth la llevó a investigar los pocos libros que poseían sobre enfermedades mentales y trastornos nerviosos. Descubrió referencias a casos donde el dolor prolongado y el aislamiento habían resultado en rupturas completas de la realidad, con los afectados perdiendo la capacidad de distinguir entre relaciones apropiadas e inapropiadas. Sin embargo, su creciente comprensión de la condición de su padre proporcionó poco consuelo cuando se enfrentó a la realidad práctica de que estaban atrapadas en una cabaña remota con un hombre cuya brújula moral se había disuelto por completo. La entrada del diario de Sarah del 2 de enero de 1868 documenta la primera confrontación directa entre las hijas y el comportamiento inapropiado de su padre. Padre acorraló a Elizabeth en la despensa esta mañana e intentó besarla en la boca, diciéndole que se veía hermosa con el delantal de madre. Cuando ella lo apartó, se enfureció y la acusó de ser cruel y poco amorosa. Dijo que madre nunca habría rechazado su afecto y que Elizabeth estaba fallando en su deber como mujer de proporcionar consuelo al hombre de la casa. El incidente aterrorizó a las tres hijas, que se dieron cuenta de que la deterioración mental de su padre había progresado más allá del simple dolor y confusión hacia algo mucho más peligroso. El diario de Margaret revela sus desesperados intentos por desarrollar estrategias para protegerse mientras evitaban acciones que pudieran provocar un comportamiento aún más violento de su padre, cada vez más inestable. El comportamiento de la manada de lobos también había crecido más agresivo y organizado. Las observaciones de Sarah notaron que los animales habían comenzado a acercarse a la cabaña durante las horas diurnas, mostrando ningún miedo a la presencia humana y demostrando comportamientos de caza que sugerían que estaban acosando activamente a la familia. El aullido constante por la noche había evolucionado en vocalizaciones complejas que parecían casi como comunicación, creando una atmósfera de asedio que añadía al estrés psicológico de la familia. Los suministros de comida habían alcanzado niveles críticamente bajos, con los hábitos alimenticios erráticos de su padre y el desperdicio de provisiones creando una genuina crisis de supervivencia. Los cálculos de Elizabeth sugerían que sus reservas restantes durarían no más de 6 semanas, asumiendo patrones de consumo normal, pero el comportamiento de Barnabas hacía imposible una gestión racional de recursos. Había comenzado a acaparar comida en ubicaciones secretas por toda la cabaña, afirmando que Catherine lo había advertido sobre ladrones potenciales, y se negaba a comer cualquier cosa que sus hijas hubieran preparado, insistiendo en que solo Catherine podía ser confiada para manejar sus comidas. La entrada del diario de Margaret del 8 de enero revela la extensión de su desesperación. Hemos discutido la posibilidad de intentar llegar al lugar de Henderson a pesar del clima y los lobos. Elizabeth cree que podría sobrevivir al viaje. Pero la estatura más pequeña de Sarah y mi propia falta de experiencia en la naturaleza hacen que tal intento sea extremadamente peligroso. Más perturbador es la pregunta de si podríamos dejar a padre solo en su condición actual, y si él nos permitiría irnos en absoluto. Las hijas habían descubierto que su padre había estado desactivando su equipo de invierno, quitando raquetas de nieve de sus lugares de almacenamiento habituales y escondiendo equipo esencial para clima frío. Cuando se le confrontó sobre estos artículos, afirmó ignorancia, pero su comportamiento sugería un intento deliberado de asegurar que sus hijas permanecieran atrapadas en la cabaña con él. Las notas del diario de Elizabeth dicen: creo que padre entiende a algún nivel que sus pensamientos y deseos respecto a nosotras son incorrectos. Pero en lugar de luchar contra estos sentimientos, está asegurando que no podamos escapar de ellos. La revelación más perturbadora llegó cuando Sarah descubrió cartas adicionales que su padre había estado escribiendo no a Catherine, sino a cada una de sus hijas individualmente. Estos documentos, escondidos en la casa de Aumar donde pasaba sus vigilias nocturnas, contenían descripciones detalladas de su creciente obsesión romántica con cada joven, completas con planes para cortejo y matrimonio que demostraban una ruptura completa de la realidad y el razonamiento moral. La entrada del diario de Sarah describiendo su descubrimiento de estas cartas proporciona una visión de la situación deteriorada de la familia. Las cartas de padre revelan que ya no nos ve como sus hijas. En su mente, nos hemos convertido en mujeres disponibles que casualmente viven en su casa, esposas potenciales que podrían reemplazar a madre en cada aspecto. Escribe sobre nuestros atributos físicos, nuestras personalidades y nuestro potencial como parejas románticas con el mismo desapego clínico que una vez usó para evaluar oportunidades comerciales. Lo más aterrador de todo,
parece creer que madre ha dado su bendición a estos arreglos a través de comunicaciones que recibe durante sus visitas a su cuerpo. Para mediados de enero, las hijas habían realizado que su supervivencia dependía no solo de soportar los meses de invierno restantes, sino de manejar a un padre cuya enfermedad mental lo había transformado en una potencial amenaza para su seguridad y dignidad. Los diarios revelan su creciente comprensión de que el hombre que habían amado y respetado a lo largo de sus vidas ya no existía. En su lugar estaba un extraño cuyos deseos e intenciones crecían más peligrosos con cada día que pasaba. La tormenta de nieve que comenzó el 18 de enero de 1868 sería recordada como la tormenta más severa en la historia registrada del territorio de Montana. Pero para la familia Bashbrick, representaba algo mucho peor que un desastre meteorológico. Era la barrera final entre la cordura deteriorada de su padre y un colapso moral completo. La entrada del diario de Margaret para ese día contiene una sola frase aterradora. La tormenta ha hecho imposible la huida, y padre anunció en el desayuno que Dios ha respondido a sus oraciones asegurando que sus nuevas esposas no puedan dejarlo. Las observaciones médicas de Elizabeth proporcionan una visión crucial sobre el rápido colapso mental de Barnabas. Notó que su padre había dejado de dormir por completo, pasando sus noches alternando entre conversaciones apasionadas con la silla vacía de Catherine y intentos cada vez más agresivos de involucrar a sus hijas en contacto físico inapropiado. Su apariencia se había vuelto grotesca, cabello salvaje, ojos hundidos y un marco demacrado que lo hacía parecer más un animal hambriento que el respetado hombre de negocio fronterizo que una vez fue. El descubrimiento de los preparativos de matrimonio de Barnabas envió ondas de terror a través de la cabaña aislada. El diario de Sarah describe encontrar anillos de boda que su padre había creado de monedas de plata fundidas junto con certificados de matrimonio burdos que había escrito con su caligrafía deteriorada. Estos documentos, testificados por Catherine Bashbrick con la misma caligrafía, declaraban su intención de casarse con cada hija en ceremonias separadas que había planeado para las semanas venideras. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en las montañas Bitter Road se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale like al botón para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en este verdadero relato de supervivencia y locura. La entrada del diario de Margaret del 22 de enero revela la creciente desesperación de la familia. Padre me acorraló en la sala de almacenamiento hoy y me mostró el anillo que hizo para nuestra boda. Y cuando le dije que los padres no pueden casarse con sus hijas, se volvió violento y gritó que ya no era su hija. Era una mujer viviendo en su casa, comiendo su comida, y por lo tanto obligada a proporcionarle la compañía que la muerte de madre le había quitado. Sus ojos no mostraban reconocimiento de nuestra relación, solo un hambre que me aterrorizó. La naturaleza sistemática de la planificación de Barnabas se hizo aparente cuando Elizabeth descubrió horarios detallados que había creado para su cortejo de cada hija. Estos documentos, escritos con la caligrafía precisa que una vez usó para libros mayores comerciales, delineaban días específicos para comidas románticas, conversaciones íntimas y expresiones físicas de afecto con cada joven. El tono frío y comercial de estos planes los hacía aún más perturbadores que si hubieran sido escritos en un lenguaje apasionado. Los talentos artísticos de Sarah probaron ser valiosos al documentar la evidencia física del colapso mental de su padre. Sus bocetos muestran el interior de la cabaña transformado en una parodia grotesca de un escenario romántico con las pertenencias de Catherine arregladas como decoraciones para las ceremonias de boda planeadas. La imagen más perturbadora muestra el dormitorio de su padre, que había redecorado con artículos robados de las posesiones personales de sus hijas, creando un santuario que combinaba memorias de su esposa muerta con fantasías sobre sus hijas vivas. El comportamiento de la manada de lobos había alcanzado niveles sin precedentes de agresividad, con los animales ahora activamente probando las defensas de la cabaña durante las horas diurnas. Las observaciones de Elizabeth notaron que los lobos habían aprendido a trabajar en grupos coordinados con algunos animales creando distracciones mientras otros buscaban debilidades en la estructura del edificio. La presencia constante de la manada había eliminado cualquier posibilidad de escape incluso durante breves periodos cuando el clima podría haber permitido viajar. Los suministros de comida habían alcanzado niveles de crisis, pero el acaparamiento y desperdicio de Barnabas habían creado un problema aún más peligroso. Había comenzado a usar comida como una herramienta de control y manipulación. El diario de Margaret describe cómo su padre retendría comidas de cualquier hija que rechazara sus avances inapropiados, afirmando que las esposas que no mostraban afecto adecuado a sus esposos no merecían comer.
Esta guerra psicológica a través del hambre representaba un nuevo nivel de crueldad calculada que demostraba su capacidad para planificar y ejecutar estrategias complejas a pesar de su obvia enfermedad mental. El incidente más aterrador ocurrió el 28 de enero cuando Elizabeth despertó para encontrar a su padre de pie sobre su cama completamente desnudo y sosteniendo uno de sus anillos de boda caseros. El diario de Sarah describe escuchar los gritos de Elizabeth y correr a ayudar, solo para encontrar a su padre en un estado de excitación sexual, intentando forzar el anillo en el dedo de Elizabeth mientras murmuraba oraciones sobre consumar la voluntad de Dios. Las tres hijas se vieron obligadas a contener físicamente a su padre, una experiencia que las dejó todas traumatizadas y ciertas de que asaltos más serios eran inevitables. La entrada del diario de Elizabeth de esa noche revela la desesperación completa de la familia. Ya no podemos pretender que padre podría recuperar su cordura o que esta situación se resolverá con el tiempo. Se ha convertido en un depredador viviendo en nuestro hogar y nosotros somos su presa destinada. El hombre que nos enseñó a leer, que nos protegió de peligros, que nos amó como hijas ya no existe. En su lugar hay algo que nos ve solo como objetos para su gratificación. Los intentos de las hijas de razonar con su padre se habían vuelto no solo inútiles sino activamente peligrosos, ya que cualquier resistencia a sus avances provocaba respuestas cada vez más violentas. Margaret descubrió que Barnabas había estado afilando cuchillos de cocina y había escondido armas por toda la cabaña, aparentemente preparándose para la posibilidad de que sus hijas intentaran resistir sus planes por la fuerza. Su experiencia militar de sus días más jóvenes le había enseñado un pensamiento táctico que lo hacía un oponente formidable a pesar de su estado mental deteriorado. El diario de Sarah proporciona la visión más escalofriante sobre el estado mental actual de su padre. Cuando padre nos mira ahora, no veo rastro de amor paternal o protección. Solo la mirada calculadora de un hombre evaluando conquistas potenciales. Se ha convencido de que la muerte de madre lo liberó de las restricciones morales normales y que sus hijas son una compensación por su pérdida. Lo más aterrador de todo, parece genuinamente incapaz de entender por qué encontramos sus avances no bienvenidos, como si nuestro repudio y terror fueran simplemente obstáculos a superar a través de persistencia y fuerza. Para principios de febrero, las hijas habían realizado que su supervivencia dependía de desarrollar estrategias defensivas que el trasfondo militar de su padre y su conocimiento íntimo de sus personalidades harían extremadamente difíciles de implementar. Habían comenzado a dormir por turnos, barricando puertas con muebles y escondiendo armas improvisadas por toda la cabaña. Sin embargo, estas precauciones proporcionaron solo protección temporal contra un hombre que tenía tanto la fuerza física para abrumarlas como el ingenio psicológico para explotar sus apegos emocionales y la renuencia moral a hacerle daño serio a su padre. El 14 de febrero de 1868, el día de San Valentín, marcó la culminación del descenso de Barnabas Bashbrita a la locura completa y el comienzo de una pesadilla que perseguiría el territorio de Montana por generaciones venideras. La entrada del diario de Margaret para esa mañana contiene quizás la frase más escalofriante jamás escrita por una mujer fronteriza. Padre anunció que hoy era el día perfecto para su boda con Sarah y que Elizabeth y yo serviríamos como testigos de la bendición de Dios sobre su unión. La confrontación final comenzó cuando Sarah se negó a ponerse el vestido de boda de Catherine, que Barnabas había conservado cuidadosamente y alterado para encajar en el marco más pequeño de su hija menor. Su reacción a su negativa demostró el colapso completo de cualquier instinto paternal restante. Golpeó a Sarah en la cara con tal fuerza que cayó contra la chimenea de piedra, abriendo una herida sobre su ojo izquierdo que dejaría una cicatriz permanente. La formación médica de Elizabeth probó ser crucial durante la lucha violenta que siguió. Cuando Barnabas intentó forzar físicamente a Sarah a ponerse el vestido de boda, Elizabeth lo golpeó con una sartén de hierro pesada, aturdiéndolo temporalmente y proporcionando a las hijas su primera oportunidad real de luchar contra sus avances cada vez más agresivos. Sin embargo, la experiencia militar de su padre y su fuerza física superior lo hicieron un oponente formidable, incluso en su estado mental deteriorado. El diario de Margaret proporciona un relato detallado de la brutal pelea que siguió. Padre se recuperó del golpe de Elizabeth y vino hacia nosotras como un animal herido, ya no hablando palabras, sino haciendo sonidos que nunca había oído de una garganta humana. Lo combatimos con utensilios de cocina, herramientas de chimenea, cualquier cosa que pudiéramos alcanzar. Pero parecía no sentir dolor y no mostraba reconocimiento de que estaba luchando contra sus propias hijas. Sus ojos solo tenían rabia y un hambre terrible que lo hacía parecer más lobo que hombre. La batalla se extendió por toda la cabaña durante casi una hora con muebles volcados, ventanas rotas y sangre salpicada por cada superficie.
Las habilidades artísticas de Sarah le permitieron documentar las secuelas con una precisión perturbadora, mostrando la sala principal transformada en un campo de batalla donde una familia había luchado literalmente por sus almas. El elemento más perturbador de sus bocetos fue la presencia de las pertenencias de Catherine esparcidas a lo largo de la destrucción. Testigos silenciosos del colapso completo de todo lo que la familia había representado una vez. Elizabeth sufrió una muñeca rota durante la lucha, mientras Margaret recibió un corte profundo en su hombro de un cuchillo de cocina que su padre manejaba con precisión militar. Sarah, a pesar de ser la más pequeña y joven, probó ser la más efectiva al evadir los ataques de Barnabas, usando su conocimiento de la disposición de la cabaña y los patrones de comportamiento de su padre para mantenerse un paso adelante de sus embestidas cada vez más desesperadas. El punto de inflexión llegó cuando Margaret se dio cuenta de que la obsesión de su padre con Catherine podría usarse en su contra. Mientras Elizabeth y Sarah continuaban luchando defensivamente, Margaret comenzó a gritar que Catherine desaprobaba su comportamiento, que el espíritu de su madre estaba enfadado por su tratamiento de sus hijas. El impacto psicológico de estas acusaciones rompió momentáneamente la locura de Barnabas, causándole detener su ataque y mirar con confusión la silla vacía de Catherine. El diario de Sarah describe el momento crucial cuando padre escuchó a Margaret invocar la desaprobación de madre. Algo cambió en su expresión. Por solo un momento, vi un destello del hombre que solía ser, horrorizado, confundido y aterrorizado por lo que se había convertido. Pero entonces su rostro se endureció de nuevo y dijo algo que me perseguirá para siempre. Catherine está muerta y la matasteis al nacer. Ahora la reemplazaréis o la acompañaréis. La fase final de la confrontación ocurrió cuando Barnabas, dándose cuenta de que sus hijas nunca se someterían voluntariamente a sus deseos, decidió usar la fuerza para lograr sus objetivos. La entrada del diario de Elizabeth describe el intento sistemático de su padre de abrumar y asaltar a cada hija, comenzando con Sarah como su objetivo principal. El desapego clínico con el que documenta estos eventos habla del trauma que le permitió funcionar a pesar del horror de luchar por su vida contra el hombre que una vez la había protegido de todo peligro. El pensamiento rápido de Margaret salvó a las 3 hijas cuando logró agarrar una de las lámparas de aceite y amenazó con quemar la cabaña a menos que su padre se alejara. La amenaza funcionó temporalmente, pero la formación militar de Barnabas lo llevó a darse cuenta de que sus hijas carecían de la crueldad necesaria para llevar a cabo una acción tan desesperada. Nunca destruirían voluntariamente su único refugio durante un invierno de Montana, incluso para escapar de sus avances. El estancamiento que siguió duró casi 6 horas con las hijas barricadas en la sala de almacenamiento mientras su padre alternaba entre suplicar su cooperación y hacer amenazas cada vez más violentas sobre las consecuencias de la resistencia continua. Elizabeth usó su conocimiento médico para tratar las heridas de Margaret y Sarah mientras debatían sus opciones limitadas, permanecer atrapadas hasta la primavera mientras evitaban el asalto, intentar escapar en la tormenta y casi cierta muerte, o encontrar una manera de neutralizar permanentemente la amenaza que representaba su padre. El diario de Sarah revela la terrible decisión que finalmente salvó sus vidas. Nos dimos cuenta de que el hombre afuera de nuestra puerta ya no era nuestro padre. Era un depredador que pretendía usar nuestros cuerpos para su gratificación, ya sea que consintiéramos o no. El padre que amábamos estaba muerto, matado por el dolor y el aislamiento tan seguramente como madre había sido asesinada por el arroyo. Lo que quedaba era algo que nos destruiría física y espiritualmente si permitíamos que continuara viviendo. La entrada final en el diario de Margaret del 14 de febrero consiste en una sola frase que captura el colapso moral completo de una familia una vez amorosa. Esta noche aprendimos que la supervivencia a veces requiere lecciones que destruyen a los sobrevivientes tan completamente como la muerte habría destruido sus cuerpos. El descubrimiento de la cabaña Wainwright en abril de 1943 por guardabosques del Servicio Forestal realizando una encuesta rutinaria de antiguas rutas de trampas creó una de las escenas del crimen más perturbadoras en la historia registrada de Montana. El informe oficial de Ranger Thomas Kovac presentado tanto al Servicio Forestal como a la Oficina del Mariscal Territorial describió encontrar los restos parcialmente colapsados de una cabaña fronteriza que contenía los cuerpos desecados de 4 individuos y evidencia de un conflicto violento que había ocurrido décadas antes. La investigación inicial reveló la presencia de 3 cuerpos femeninos en la sala principal de la cabaña, junto con una extensa documentación en forma de diarios, cartas y dibujos detallados que proporcionaron a los investigadores una mirada sin precedentes al colapso psicológico de una familia fronteriza durante el brutal invierno de 1867 a 68. El cuarto cuerpo, identificado como un hombre adulto, fue descubierto en la casa de Aumar,
donde aparentemente había sido colocado deliberadamente junto a los restos preservados de una mujer que coincidía con la edad y descripción física de Catherine Bashbright. El Dr. William Harley, el coroner territorial que examinó los restos, determinó que las tres hijas habían muerto por una combinación de inanición y exposición durante el final del invierno o principios de la primavera de 1868. Su examen médico reveló evidencia de violencia física, incluyendo fracturas curadas y heridas defensivas que apoyaban los encuentros violentos descritos en sus diarios. Más perturbadores fueron los signos de desnutrición prolongada y deterioro físico relacionado con el estrés que indicaban meses de trauma psicológico precedente a sus muertes. El cuerpo masculino en la casa de Aumar presentó una historia completamente diferente. El examen del Dr. Harley reveló que Barnabas Bashbright había muerto por una sola herida de punción al corazón entregada con precisión quirúrgica que sugería conocimiento médico de la anatomía. La ubicación y el ángulo de la herida indicaron que la víctima había estado consciente y enfrentando a su atacante en el momento de la lesión, descartando la posibilidad de accidente o suicidio. La entrada final del diario de Elizabeth, fechada el 15 de febrero de 1868, proporcionó las piezas faltantes de la trágica conclusión de la familia Bashbright. Padre finalmente está en paz, reunido con madre en la casa de Aumar donde pasó tantas noches hablando con su espíritu. No podíamos permitirle continuar viviendo con la locura que lo había consumido, y no podíamos sobrevivir otro día como prisioneras en nuestro propio hogar. Margaret lo sostuvo mientras Sarah y yo hicimos lo que había que hacer. Pareció sorprendido al final, pero también aliviado, como si finalmente entendiera en qué se había convertido. El diario continúa, envueltos a padre en la manta favorita de madre y lo colocamos junto a ella en la casa de Aumar, donde pueden estar juntos como siempre quisieron. La tormenta ha pasado, pero estamos demasiado débiles para intentar el viaje al lugar de Henderson. Nuestros suministros de comida se han agotado, y los lobos han crecido más audaces con cada día que pasa. Margaret apenas puede caminar. Sarah ha desarrollado la misma fiebre que se llevó a madre, y mi propia fuerza falla más cada hora. Hemos acordado que no nos convertiremos como padre. No permitiremos que la desesperación nos transforme en algo monstruoso. Las entradas finales, escritas con caligrafía cada vez más temblorosa por las tres hijas, revelan su decisión consciente de permanecer en la cabaña en lugar de intentar una huida que probablemente resultaría en muerte por exposición o ataque de lobos. Sus últimas palabras escritas demuestran una claridad notable sobre su situación y una dignidad que la locura de su padre casi había destruido pero no pudo conquistar en última instancia. Los talentos artísticos de Sarah proporcionaron un último regalo a los investigadores. Bocetos detallados de la manada de lobos que había sitiado la cabaña a lo largo del invierno. Sus dibujos mostraban a los animales en números sin precedentes con patrones de comportamiento que sugerían una inteligencia y coordinación casi sobrenatural. Estas ilustraciones probarían ser valiosas para naturalistas estudiando el comportamiento de los lobos en condiciones invernales extremas, pero también crearon un recordatorio inquietante del entorno hostil que había contribuido al aislamiento psicológico de la familia. La precisión matemática de Margaret se extendió a sus entradas finales, donde calculó el número exacto de días que la familia había estado aislada, 127, las variaciones de temperatura a lo largo del invierno, y hasta el número estimado de lobos en la manada que rodeaba su cabaña. Su última entrada, fechada el 8 de marzo de 1868, consiste en una simple declaración. Hoy marca 143 días desde la muerte de madre. Hemos decidido que 144 serán suficientes. La investigación reveló detalles adicionales perturbadores sobre las últimas semanas de Barnabas Bashbright. Escondidos por toda la cabaña, los investigadores encontraron más de 60 cartas dirigidas a varias mujeres. Algunas a Catherine, otras a sus hijas, y varias a mujeres cuyas identidades nunca pudieron establecerse. Estos documentos proporcionaron una visión de una mente que había perdido completamente el contacto con la realidad, construyendo elaboradas fantasías románticas y justificaciones para un comportamiento que demostraba un colapso moral total. La evaluación psicológica del Dr. Harley basada en la extensa documentación dejada por la familia concluyó que Barnabas había sufrido lo que la psiquiatría moderna clasificaría como una ruptura psicótica completa desencadenada por dolor, aislamiento y el estrés extremo de la supervivencia fronteriza. Su informe notó que casos similares habían ocurrido a lo largo de los territorios donde la combinación de condiciones duras y aislamiento social había producido colapsos que transformaban a individuos moralmente correctos en peligros para sus propias familias.
La investigación del mariscal territorial se centró en si alguna ley había sido quebrantada por el asesinato de su padre por parte de las hijas. Sin embargo, la extensa documentación de las amenazas, violencia e intentos de asalto de Barnabés llevó a los oficiales a clasificar la muerte como homicidio justificable en defensa de la vida y la virtud. El caso se cerró silenciosamente sin presentar cargos, en parte por respeto a las víctimas y en parte porque los oficiales territoriales prefirieron evitar la publicidad que un caso tan perturbador podría generar. Los registros del Servicio Forestal indican que el sitio de la cabaña fue deliberadamente oscurecido y eliminado de los mapas oficiales tras la investigación. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas sin marcar en una ubicación no revelada, y toda evidencia física fue destruida o colocada en archivos sellados que permanecen clasificados hasta el día de hoy. La explicación oficial para este secreto fue la protección de la reputación de la familia. Pero memos internos sugieren que los oficiales territoriales temían el impacto psicológico que un relato tan detallado de un colapso familiar podría tener en otras familias fronterizas aisladas. El caso Bashrik influyó en la política territorial respecto al aislamiento invernal y procedimientos de emergencia para familias remotas. Nuevos reglamentos requirieron que comerciantes y colonos en ubicaciones aisladas mantuvieran contacto regular con las autoridades durante los meses de invierno y se establecieron almacenes de suministro de emergencia a lo largo de las principales rutas para proporcionar refugio a familias que intentaban escapar de situaciones domésticas peligrosas. Las tribus nativas americanas locales, cuando fueron interrogadas sobre el invierno de 1867 a 68, proporcionaron un contexto adicional que los investigadores encontraron tanto fascinante como perturbador. Los ancianos tribales reportaron un comportamiento inusual de los lobos a lo largo de la región ese invierno con formaciones de manadas y patrones de caza que diferían significativamente del comportamiento territorial normal. También describieron escuchar gritos humanos y voces que se llevaban a través de las montañas en vientos invernales. Sonidos que los miembros tribales atribuyeron a espíritus de la familia rota, pero que los investigadores ahora entendían eran probablemente las voces reales de la familia Bashrik durante sus meses de tormento. Los diarios mismos se convirtieron en el sujeto de un estudio extenso por parte de oficiales territoriales, profesionales médicos y primeros psicólogos que reconocieron su valor como documentación de enfermedades mentales y colapsos familiares bajo condiciones extremas. Sin embargo, el acceso público a estos documentos fue restringido debido a su contenido perturbador y las descripciones detalladas de deseos incestuosos y violencia que contenían. El análisis moderno del caso ha revelado elementos adicionales perturbadores que no fueron plenamente comprendidos por los investigadores de 1943. Expertos en caligrafía han determinado que algunas de las entradas posteriores en las cartas escondidas de Barnabés fueron en realidad escritas por Elizabeth, sugiriendo que había sido forzada a transcribir las fantasías dictadas por su padre como parte de su tortura psicológica de la familia. Este descubrimiento añadió otra capa de horror a una historia ya devastadora de manipulación y abuso. Los registros meteorológicos para el invierno de 1867 a 68 confirman que las montañas Bitterroot experimentaron las condiciones climáticas más severas en la historia registrada de Montana, con temperaturas alcanzando 40 bajo cero y nevadas continuas que se acumularon a profundidades de más de 12 pies. Estas condiciones habrían hecho imposible la huida incluso para los viajeros más experimentados en la naturaleza, creando una prisión natural que atrapó a la familia Bashrik con la creciente locura de su padre. Biólogos de vida silvestre que estudian el comportamiento de los lobos han notado que los tamaños de manada y la coordinación descritos en los dibujos de Sara representan ejemplos sin precedentes de organización de depredadores bajo estrés ambiental extremo. La sugerencia de que más de 30 lobos se habían reunido alrededor de la cabaña indica presiones ambientales que forzaron a animales normalmente territoriales a arreglos de caza cooperativa que habrían hecho cualquier movimiento humano fuera de la cabaña prácticamente suicida. El caso ha sido referenciado en numerosos estudios de psicología fronteriza, violencia doméstica y comportamiento de supervivencia bajo condiciones extremas. Sin embargo, los detalles específicos de la ordalía de la familia Bashrik permanecen en gran parte desconocidos para el público general, relegados a discusiones académicas y archivos gubernamentales clasificados a los que pocos investigadores han tenido permitido acceder. Intentos recientes de localizar el sitio original de la cabaña han sido infructuosos, con registros del Servicio Forestal indicando que la ubicación fue deliberadamente oscurecida y que los procesos naturales han eliminado la mayoría de las trazas de la estructura. Guías de senderismo locales reportan descubrimientos ocasionales de artefactos metálicos y fragmentos de huesos en el área general, pero estos hallazgos nunca han sido confirmados oficialmente como relacionados con el caso Bashrik.
La población de lobos en las montañas Bitterroot disminuyó drásticamente tras el invierno de 1867 a 68 con reportes tribales sugiriendo que la gran manada documentada por Sarah Wright se dispersó o murió durante las severas condiciones climáticas. Programas modernos de reintroducción de lobos en la región han notado comportamientos territoriales inusuales en áreas cerca del sitio sospechoso de la cabaña con animales mostrando renuencia a establecer guaridas o terrenos de caza en ubicaciones que parecen ambientalmente adecuadas. Este misterio nos muestra cuán rápidamente la delgada capa de civilización puede disolverse cuando se enfrenta al aislamiento, el dolor y las circunstancias desesperadas. La tragedia de la familia Bashbrick nos recuerda que la frontera demandaba no solo habilidades de supervivencia física, sino resiliencia psicológica que incluso los individuos más fuertes a veces carecían. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o piensas que aún hay secretos enterrados en esas montañas de Montana? Deja tu comentario abajo y déjanos saber qué crees que realmente pasó durante esos oscuros meses de invierno. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror del pasado oculto de América, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. La frontera guarda muchos más secretos oscuros, y estaremos aquí para descubrirlos todos. Te vemos en el próximo vídeo.